Su trayectoria artística fue amplísima. Le cantó al rey de Irak. Sus proyecciones han sido muy pocas porque nadie se ha ocupado de proyectarla ampliamente. También actuó ante la Legión de Honor de Francia, ante Charles de Gaulle. Nadie fue primero. Fue la primera artista internacional de este país. Nadie fue más grande, nadie fue mejor, nadie fue más lejos. Anita Pastor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero que muchos dominicanos no recuerdan o desconocen. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Y el día de hoy vamos a hablar de una dominicana, el cual la mayoría de los dominicanos desconocemos. En su tiempo fue la artista más internacional del país, tanto así que llegó a cantar en el Teatro Apolo de Alemania, en el Excelsior de Roma, le cantó al rey de Irak, en el Teatro Kit-Kat de Egipto frente al rey Farouk I, entre muchos otros escenarios de Europa. Incluso fue la primera dominicana en ser reconocida y alcanzar el éxito en Europa. Quédate que hoy vamos a hablar de Anita Pastor. Anita Pastor representa el olvido más imperdonable de la historia del arte vocal dominicano, incluidas autoridades culturales de todos los gobiernos, historiadores del arte popular e incluso los periodistas de arte, exceptuando, y lo debo dejar muy claro, ya que sin el trabajo que hizo el programa de televisión Camino Real y Videocine Palau, prácticamente no hubiera conseguido imágenes para traerles. Creo que son los únicos que le han dado la importancia que se merece, ya que es una figura tan importante que es doloroso que haya sido olvidada por nuestras instituciones y gobierno, que no han reconocido que se trata de la primera figura dominicana que se hizo una trayectoria internacional. Es probablemente la figura dominicana de mayor incidencia internacional del pasado que ha recibido menos atención del país. Incluso Anita Pastor fue nada más y nada menos que la que le dio la oportunidad a Eduardo Brito, a quien conoció y le pidió que asistiera a una audición siendo apenas un muchacho. Lo conoció siendo un jovencito limpiabotas, tarareando canciones en un parque y le pidió que asistiera a una audición. Anita Pastor nació en Santiago de los Caballeros el 30 de noviembre de 1904. Era hija de Amada Cristina Díaz y Pedro Nicasio, un oficial del ejército dominicano. Siendo una adolescente, bailaba y cantaba con frecuencia en las actividades de su escuela. Desde muy joven aprendió a bordar y otras manualidades que le abrieron las puertas hacia la fama. Ingresó a la compañía española teatral Sánchez Peral y Chávez para reparar algunos vestidos de las figuras actuantes, ya que tenía mucha habilidad manual. Esto sucedió durante la visita de dicha compañía a Santiago. Requirieron de sus servicios para que reparara algunos de los vestidos que se habían dañado durante el viaje. Fue tanta la labor que tuvo que realizar que el director y dueño de la compañía española, Juan Vicente Pastor, observó en ella que cantaba mientras reparaba vestuario de presentaciones y percibió su talento. Se enamoró, se casó con ella y le pidió ingresar al elenco. Estando en la compañía de su esposo, Anita comenzó a presentarse en varias naciones y su proyección empezó a crecer dentro y fuera de República Dominicana. Una vez que ella y su esposo se fueron a España, empezó a estudiar baile, actuación y canto. Hablaba 5 idiomas. Incluso se presentó en Bélgica, al rey Irak Faisal I, en el Teatro Apolo de Alemania, en el Excelsior de Roma, ante la Legión de Honor de Francia con Charles de Gaulle en primera fila, en el Teatro Kit-Kat de Egipto ante el rey Farouk I, el cual le obsequió una pitillera de marfil que todavía hoy su hijo Jorge Lama la conserva. Él mismo también conserva la foto del día en que Anita cantó en Radio Habana, Cuba, donde el cantante mexicano Pedro Vargas llegó justamente al lugar solamente para saludarla. Por 18 años se mantuvo trabajando en Europa y ocasionalmente visitaba el país, llegando a realizar varias presentaciones en el Teatro Colón de Santiago, lugar donde le dio la oportunidad para que interpretara 2 canciones a un joven llamado Eleuterio Brito, mejor conocido como Eduardo Brito, oriundo de Luperón, Puerto Plata. Anita le pidió que fuera preparado y que tuviera otra seleccionada por si acaso el público le pedía que cantara otra canción. Que tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría.
Fue la primera artista dominicana que logró una fama y proyección en España, donde estuvo radicada por casi 2 décadas. Recorrió los países de América, regresó al país y se dedicó a ser empresaria radial, donde tuvo una estación arrendada en su ciudad natal, y fue precisamente ahí donde conoció al hombre que un tiempo después sería su segundo esposo. Tuvo 2 hijos con Jorge Lama y ella, como otras mujeres de la época, sufrió la persecución del régimen trujillista por la posición de su esposo y la de ella misma. Incluso se negó a cantar en La Voz Dominicana a pesar de la insistencia de varios emisarios que fueron a su casa. Uno de los amigos que más insistió fue Paco Escribano. Quien no conozca a Paco Escribano, le recomiendo el último video que fue dedicado a este personaje. Paco Escribano en varias ocasiones fue a su casa tratando de convencerla, pero Anita le dejó bien claro que nunca actuaría en un escenario de propiedad de Trujillo. Después de su retiro, solo realizó algunas presentaciones en algunos teatros del país. Esta prácticamente ya al final actuaba por pasión al arte, no porque necesitara dinero o reconocimiento. El grupo de danza con jóvenes de Santiago que preparó Anita fue una gran sensación y provocó que casi todos los españoles residentes en la zona fueran al Teatro Colón para ver su primera presentación, donde el teatro estuvo completamente lleno. Para Anita fue de gran satisfacción que toda la colonia española de Santiago se congregara en la presentación de su grupo de danza y más que aplaudieran su actuación de pie. Sus familiares y todo el pueblo dominicano nos lamentamos de que no existan grabaciones de ella. No dejó grabaciones porque decía que no cambiaría nunca los aplausos del público por el impacto silente individual de una persona escuchando una grabación, lo cual con el tiempo nos damos cuenta de que fue un error suyo. Su obra ha sido solo reivindicada hace muchos años por la colonia española de Santiago, que produjo un acto de homenaje a Teatro Lleno, el Club Activo 2030 y Premios La Cotorra, que en el año 1984 rindió un tributo especial por su trayectoria, pero nunca las autoridades dominicanas han reconocido a esta artista, muy diferente a lo que ha sucedido en España, donde ha recibido varios reconocimientos, como el homenaje dedicado por el conde de Cataluña, don Juan de Borbón, el abuelo del rey de España. Yo entiendo que el desconocimiento es la causa de actitudes y conductas a veces. Muchas de esas personas que han estado dentro de las estructuras orgánicas del Estado, que tienen que ver con el arte y la cultura, desconocen la vida de Anita Pastor. Quizás por eso la han olvidado. Era demasiado grande lo de ella. La primera dominicana que se conoció internacionalmente fue Anita Pastor. Imperdonablemente olvidada por su país, por su nación, donde nació y se crió. Entonces hay que reprocharle eso a las autoridades dominicanas que tienen que ver con las artes y la cultura. Anita Pastor vivió en la calle 16 de agosto, donde falleció un 27 de febrero de 1987. Su muerte causó gran pesar entre familiares, amigos y quienes conocieron su trayectoria artística. La primera gran cantante que puso en alto el nombre de República Dominicana en otras naciones. Por eso tiene ganado un puesto en las páginas de la historia artística de nuestro país. ¿Eras tú de los que conocía el trabajo y obra de Anita Pastor? Me gustaría que lo dejen en los comentarios, así le voy midiendo de cuántos la conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo como no la conocía o sí la conocía. Esto ayuda a que YouTube interprete que hay actividad en el video y por ende que es bueno y lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.